CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de su programa Gafas Violetas, Miradas Feministas, el programa radiofónico de las Constituyentes MX Feministas a través de cimacradio.org. El día de hoy tenemos una entrevista con la periodista coahuilense Camelia Muñoz Alvarado, quien nos habla sobre las cronistas de la necropolítica. Una plática muy interesante de la realidad violenta en nuestro país. Y me da muchísimo gusto saludar a mis compañeras Ivonne de la Cruz y Vero Palafox. Chicas, un gusto estar nuevamente con ustedes. Hola Joana, hola Vero, me da muchísimo gusto también compartir nuevamente micrófonos aquí en Gafas Violetas, Miradas Feministas, y pues sin lugar a duda uno de los temas que más me interesan, que es el periodismo. La plática que tenemos con nuestra invitada del día de hoy no tiene de verdad ningún desperdicio, así que ojalá puedan disfrutarla, escucharla, entenderla, reflexionarla, igual que nosotras hicimos. Muchas gracias, Vero, ¿cómo estás? Buenos días, compañeras, Joana, Ivonne, qué gusto me da estar aquí con ustedes y en efecto, nuestra invitada pues nos trae un tema, la necropolítica. Yo también cuando escuché el término me quedé como, ¿de qué se trata, no? Pero bueno, va a estar muy interesante y sobre todo escuchar a estas mujeres periodistas que están en el campo, que se enfrentan a tantas situaciones de riesgo con tal de ejercer su profesión. Entonces, bueno, pues bienvenidas todas a este programa. Y buenos días. Las constituyentes marcamos precedentes. Pues vamos a iniciar con un tema pues muy doloroso, que es el feminicidio de estas pequeñas en Sonora y de su madre a manos de la pareja de la que era la pareja de su mamá. Un tema que estremeció a todo México porque los cuerpos de las niñas fueron encontrados abrazados. La verdad es que es un tema muy sensible, es un tema que no deja de impactar, aunque pues la verdad es que ya llevamos mucho tiempo con estas noticias tan violentas y trágicas como son los feminicidios infantiles. También igual hemos escuchado varios casos en los que han pues inclusive eh, pues resguardado o tratado de deshacerse del cuerpo y lo han encontrado unos días después dentro de la casa de las propias familias, ¿no? Estos temas, la verdad es que duelen y duele más la indiferencia de este gobierno que, digo, yo estaba escuchando las declaraciones de Claudia Sheinbaum y decir, es que todavía no sé, o sea, déjenme ver, estoy checando las cifras con mi equipo para ver si sí está aumentando la violencia en nuestro país. ¿No ve noticias? ¿No está viendo la realidad mexicana? De verdad, o sea, entiendo que se lleve bastante tiempo en su mañanera, pero no se pone a escuchar realmente las noticias que también dan ahí dentro de la mañanera y que todavía tenga que preguntar si sí es cierto o todavía nos esperamos para hacer algo que de verdad funcione para evitar que sigan los asesinatos de pequeñas a manos de estos feminicidas. Así es como iniciamos este programa, chicas. La verdad es que información muy dolorosa, información que lamentamos profundamente porque a pesar de que no son las primeras niñas encontradas, obviamente, en estas situaciones, me parece que el tipejo al nada, o sea, simplemente lo hizo por querer cobrar un seguro de la mamá, ¿no? 100,000 pesos, 300,000 pesos, que valían la vida de esta madre y sus tres pequeñas, ¿no? Sin lugar a dudas, una tragedia
que pues sigue sin tocar el corazón de este gobierno que pues sigue esperando cifras peores. ¿Cómo ven, chicas? También me conmueve mucho la reacción de las autoridades. Me conmueve en el sentido de un malestar, ¿no? O sea, me incomoda, vamos, me incomoda mucho. El que no sepan que México es el primer lugar de violencia en contra de los niños y las niñas. Que no sepan que en México existe el asesinato de niñas sin ser tipificado como feminicidio infantil, por ejemplo, ¿no? Que no se tenga una realidad de las situaciones sociales que están alrededor de este tipo de delitos, que no sepan o que no entiendan que las niñas no tienen digamos, la suficiente capacidad para poder ir a estudiar libremente, porque tienen que quedarse a trabajar muchas veces. Todo el tiempo vemos en la esquina niñas y niños que están vendiendo dulces, limpiando parabrisas. O sea, ¿cómo es posible que necesiten una cifra para poder entender una realidad tan fuerte que se vive en México? Tenemos estos matrimonios infantiles no reconocidos, pero que sí existen, ¿no? Porque en las leyes, según ya no existen, pero en la realidad existen. Entonces, la violación flagrante en los ojos de todos de los derechos de las niñas y de los niños. Y todavía se ponen a esperar una cifra como si eso fuera lo único que validara esta realidad o lo único que le fuera a dar una verdadera dimensión. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con unas chicas de Jalisco que hacen periodismo enfocado a la violencia que viven las niñas y ellas tienen cifras de verdad escalofriantes. Si el gobierno está esperando las cifras del secretariado, bueno, pues está terrible que no pueda tomar nada más el internet y googlear para observar lo que estas chavas están haciendo, que nos muestran una realidad precisamente de esos crímenes tan sensibles, tan terribles y que están pues todo el tiempo ahí, nada más que algunos tienen más visibilidad que otros, ¿no? Como en el caso de estas pequeñitas. Y realmente, escuchando pues la mañanera, ¿no? Decir, la respuesta es, pues, nuestro pésame a la familia. Vamos a investigar. Y todo se queda ahí, ¿no? Seguramente haremos las investigaciones. Bueno, ya tienen al tipo. Y muchos casos de estos feminicidios infantiles que se consideran desde los 0 hasta los 17 años, incluso a veces son realizados por mismos chicos menores de edad, a quienes máximo la ley les puede dar 5 años de prisión relativa, porque los mandan a un centro para que los readapten, ¿no? Entonces creo que pues no se ha tomado en serio esto. Yo estaba investigando, como tú dices, bueno, vamos a investigar las cifras. Y entonces el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues da sus cifras. Por supuesto sabemos que luego las cifras oficiales, pues a veces no son las, las reales ni tienen el alcance real de lo que se ha encontrado estas organizaciones de búsqueda, las organizaciones que también investigan los feminicidios, y dice que ellos reportan que de enero de 2015 a febrero de 2025 se realizaron 834 feminicidios en niñas menores de 17 años, entre 0 y 17 años. Bueno, pues 834, pues aunque fueran uno o dos antes, yo recuerdo, pues escuchábamos la muerte de niños, niñas por accidentes o por enfermedades graves, ¿no? Pero ahora escuchar que se ha vuelto común el feminicidio, como fue con la niña de Tasco, como fue ha habido los casos, muchos en el Estado de México, que es la entidad que mayor número de feminicidios infantiles tiene, sobre todo en niñas y adolescentes menores de 17 años. Bueno, creo que es una cifra alarmante porque, pues no, este caso que recién escuchamos ayer, bueno, es una cuestión que nos dolió a todas, ¿no? Y como dice Joana, las niñas vivieron un momento de terror, se abrazaron porque vieron
que iban a morir en ese momento, ¿no? Entonces pensemos ¿qué, ¿por qué tiene que sufrir una niña, una jovencita en manos de un feminicida? Y lo hemos visto en otros casos donde las han secuestrado, las tienen varios días, abusan de ellas, ¿no? Creo que se llamaba Valeria, una chica, una niñita del Estado de México, ¿no? Abusan de ellas sexualmente, las torturan, las maltratan y acaban matándolas. Entonces, creo que nuestro país no debe permitir, nuestras autoridades no deben permitir más feminicidios infantiles. Y no olvidemos que México en general está metido en una situación de violencia extrema provocada por narcotraficantes y delincuentes organizados. Pero eso es algo, digamos, paralelo a lo que se está viviendo en la violencia contra las mujeres. Porque lo que hizo este sujeto, sí, estaba metido en el narco porque es en lo que la mayoría de los hombres malhechores trabajan, ¿no? Pero él lo que hizo fue simple y sencillamente ocupar sus privilegios de macho en un sistema patriarcal que permite que se pueda asesinar mujeres y niñas sin ninguna consecuencia y decidir que era más importante tener un dinero en ese momento que la vida de una mujer y de 3 niñas. Con la mano en la cintura, sin tocarse el corazón, decidió hacer uso de esos privilegios. Afortunadamente las autoridades están actuando, lo tienen detenido y bla, bla, pero en realidad eso fue algo fortuito porque hay muchísimos otros crímenes relacionados con niñas y con mujeres, igual feminicidios, asesinatos de menores que han quedado en impunidad. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. En esta ocasión vamos a platicar con Camelia Muñoz. Ella es periodista de Coahuila y nos va a platicar sobre una investigación que realizó. ¿Cómo estás, Camelia? Me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida aquí a Gafas Violetas. Quisiera que primero nos dijeras cuál es la definición de necropolítica, cómo lo estás manejando, cómo lo están conceptualizando. Muchas gracias, un gusto enorme poder compartir este espacio con ustedes y bueno, pues comentarles que este trabajo lo hicimos en coordinación con el Centro de Información de la Mujer, con CIMAC. Participamos 3 periodistas, que fue Alina Navarrete, quien hizo el trabajo en lo que fue Veracruz, Patricia Monreal, ella hizo lo correspondiente al estado de Michoacán, y bueno, una servidora que le tocó entrevistar a compañeras periodistas de Tamaulipas. Este trabajo, que se llama Cronistas de la Necropolítica, pues justo habla de cómo las mujeres periodistas tienen que estar trabajando en estas zonas de riesgo, en estas zonas que, bueno, pues durante mucho tiempo han sido espacio de conflicto, de inseguridad, y de que, pues a pesar de estas características, ellas no han dejado de trabajar, han pasado por situaciones algo delicadas, e incluso desplazamientos, y bueno, pues esto tampoco les ha impedido seguir trabajando, pero pues se han visto en situaciones muy, muy adversas que lo contamos en esta serie de entrevistas que les hicimos nuestras compañeras y una servidora. Obviamente es un término que establece pues, situaciones, como mencionaba, adversas, delicadas para el ejercicio, en este caso el ejercicio del periodismo, ¿no? Es una serie de características que definen el espacio
y lo que se tiene que cubrir en espacios, en territorios donde la inseguridad, y no solamente por la presencia de crimen organizado, hablo de inseguridad en términos también de una colusión de autoridades, de participación que se va de alguna forma embonando y que genera pues obviamente un espacio, un ambiente de difícil trabajo para el periodismo, ¿no? Dentro de toda esta información que, pues bueno, es un sinfín de números que la verdad, pues preocupan, son preocupantes el hecho de que, eh, pues estos asesinatos a periodistas hayan aumentado, de toda esta violencia que se ha generado desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué creen o a qué creen que se debe este aumento tan drástico, Camelia? Porque la verdad es que pues es muchísimo, o sea, del 200%, o sea, cifras que de verdad se contraponen, se elevan. Entonces, ¿a qué crees que se deba toda esta diferencia en las cifras? Eh, yo estoy en Coahuila y bueno, esta zona noreste hace una década era el foco rojo en el país, ¿no? Por la presencia del crimen organizado. Eh, a mí me llama mucho la atención que justo después de una década estemos viendo cómo se repiten esquemas de inseguridad y de violencia en el resto del país. Creo que no se puso atención, creo que no dejó nada de enseñanza todo lo que pasamos aquí, las masacres, eh, los enfrentamientos, nos tocó estar en muchos lugares en el momento y lugar y no indicado, ¿no? Entonces, eh, esto ya se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Desafortunadamente, como que se generalizó porque yo, insisto, creo que no se puso atención, como que ignoramos la historia, perdimos la memoria de estos estados, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, que hace más de 10 años veíamos gente colgada en los puentes, veíamos gente, las zonas de exterminio acá en la laguna, San Fernando, Tamaulipas, o sea, y no aprendimos nada, ¿sí? Desafortunadamente no aprendimos nada y estamos viendo repetir todo este esquema en otras partes, o sea, ya prácticamente en todo el país. Antes se decían, bueno, es el norte, es el noreste, es Sonora, eh, pero pues ahora vemos que no podemos transitar esta carretera 57 rumbo a Zacatecas, San Luis, seguirle para Guanajuato, Querétaro, o sea, ya es parte, es todo. Entonces, es algo complicado. A veces hablar de números. Yo más bien considero que deberíamos de hablar de un ambiente ya muy, muy grave de inseguridad y de violencia, independientemente de las cifras y de los números. O sea, desafortunadamente ya no se puede viajar tranquilamente. Y digo, yo estoy aquí en Saltillo y nos enteramos constantemente de los asaltos aquí en Zacatecas, en San Luis, no se diga nada para Tamaulipas, Nuevo Laredo. O sea, es un ambiente realmente muy, muy delicado que independientemente de los números, las condiciones, o sea, las últimas noticias de estas 24 horas, yo estoy todavía asombrada de que estén ocurriendo porque ya lo vimos acá. Pues las mujeres periodistas están, como dice uno, al frente, están en la calle, ¿no? Tradicionalmente, pues las primeras periodistas o que estaban pues haciendo notas de sociales, análisis, pero no llegaban a exponer la situación del país, ¿no? Entonces, ¿qué impulsa a una mujer periodista? Porque es tomar este riesgo de informar situaciones que son la situación de violencia en la que estamos en el país, a informar casos de corrupción, otras cuestiones que son como más
pues de mayor impacto social y que, bueno, las mujeres han tomado estos lugares arriesgándose a todo, ¿no? ¿Tú qué nos cuentas sobre esta situación? Yo creo que inicialmente, y porque no estuvimos preparadas para cubrir este tipo de cosas, eh, inicialmente fue a ver qué pasa, ¿sí? A ver de qué se trata, ¿sí? Pero ya cuando empezamos a ver diferentes situaciones como esta colusión de autoridades con la delincuencia, la corrupción, creo que habla de un compromiso muy fuerte que como periodistas y como mujeres tenemos, ¿sí? De informar. Yo cuando escuchaba a mis compañeras de Tamaulipas, me vi reflejada en muchas cosas que ellas comentaban y, y porque ellas estaban en momentos muy que nunca nadie se imaginó que ibas a estar dando una cobertura a una a un enfrentamiento, digo, no, un enfrentamiento es grave y depende las circunstancias, no, ya es grave, no, pero digamos que sería el primer paso de esta cobertura de la inseguridad, de la violencia, de la necropolítica, sería ese primer paso, pero luego verte inmiscuida en investigaciones, en empezar a sacarle el hilo y a seguirle, ahora sí que exprimiendo todo lo que vas encontrando, ir atando cabos, ir definiendo personajes, en sí, o sea, hacer la historia, generar la historia, habla de un gran compromiso realmente para que la gente pueda estar informada. Y en el caso de Tamaulipas, recordemos que hubo mucha gente que la forma en que informaba era a través de las redes sociales, pero también hubo muchísimas repercusiones. Recordemos que justo en Nuevo Laredo se da el primer homicidio de una tuitera, ¿sí? Entonces, a pesar de que se empezaron a cerrar caminos o espacios para dar a conocer, las mujeres insistieron. En zonas como Tamaulipas, la mujer siguió insistiendo. Quizás a veces se censuraban, se autocensuraban, pero trataban de encontrar los espacios para poder dar la información, para seguir informando de lo que estaba pasando. Perdón, ¿cómo es que ustedes definieron con quiénes querían hablar para hacer esta investigación? ¿Cómo decidieron esto? Mira, se trata de mujeres con las cuales de alguna forma CIMAC ya había tenido algún contacto o sabía de la situación por la que habían pasado. Sí, en algunos casos, bueno, se trata también de gente que están acompañando desde CIMAC para pues todo lo que tiene que ver con cuestiones, no sé, ante el mecanismo de protección a periodistas, las representan, en apoyo jurídico y en el apoyo psicoemocional. O sea, de esa forma fue como se empezó a pedir si querían colaborar. Algunas por cuestiones de seguridad no quisieron y por supuesto que se les respeta y se les entiende perfectamente. No es fácil arriesgarse o aceptar hablar de condiciones por las que están pasando en estos momentos, en estas zonas, y no es fácil tampoco abrirse, ¿sí? Creo que tocamos no solamente la vida profesional, sino también su vida personal y cómo esta ola de violencia y de inseguridad les está afectando justamente a su familia. Este tipo de investigación que realizan es muy importante, Camelia, la verdad. Ustedes como pues periodistas que estuvieron realizando toda esta investigación, ¿cuál es el objetivo que tienen? O sea, ¿lo han tratado o intentado de entregar al gobierno de México para que se den cuenta de cuál es la situación y que puedan hacer algo? ¿O cuál es el objetivo más allá de pues obviamente dar a conocer pues una situación de esta magnitud en México como es la violencia? Yo creo que el punto más importante es el conocer lo que está pasando con las mujeres periodistas en estas zonas. Creo que eso fue, de ahí partimos,
y obviamente, digo, yo en lo personal les soy sincera, no sé si Mac pensó en entregarlo a alguna autoridad o algo, pero seguramente ya lo vieron, ya lo analizaron las autoridades correspondientes, sobre todo porque se trata de estos estados donde ellos tienen el termómetro de lo que está pasando, ¿no? Entonces, no es muy difícil de poder ver que los periodistas y las periodistas principalmente pues están arriesgando prácticamente su vida al poder dar una cobertura de este tipo, ¿no? Tú mencionabas hace rato que algunas se han apegado a este mecanismo de protección a periodistas, pero hoy que han cambiado las políticas públicas, que algunos organismos han desaparecido, otros los ha absorbido la Secretaría de la Mujer, ¿qué esperan de ellos ustedes? Yo creo que el hecho de, justo, el mecanismo no es así como que la mejor opción como para sentirse una segura, ¿no? Pero creo que es al menos un elemento que puede ayudar a poder trabajar o crear unas condiciones para trabajar de mejor capacidad y de mejores oportunidades. O sea, no es lo más idóneo porque pues desafortunadamente el mecanismo es reactivo, ¿no? O sea, el mecanismo responde cuando pues, ya una persona fue agredida o ha sufrido alguna serie de acontecimientos que impiden desarrollar el periodismo como debía de ser. No, perdón, no hay nada de prevención, no hay absolutamente nada de prevención, pero al menos creo que sí hay un paso que a las periodistas y a los periodistas les permite de alguna forma visibilizar la situación por la que pasan. O sea, sí, desafortunadamente no, el mecanismo no resuelve nada ni es una garantía que no nos va a pasar nada, ¿no? Pero creo que es lo que hay. No tenemos muchas opciones. Y sabes, me deja pensando en, de alguna manera, las mujeres que trabajamos en periodismo, las periodistas, vamos, sabemos que existe un doble riesgo, que siempre tenemos esta doble violencia que vivimos, como la doble jornada o triple jornada que realizamos en nuestra vida cotidiana. ¿Algo de lo que ustedes investigaron te sorprendió así de forma, pues no sé, extraordinaria? ¿Esperabas obtener los resultados que obtuviste en tu investigación? ¿Qué nos puedes comentar por ahí? Me sorprendió enormemente el valor que tiene. Me sorprendió verlas preocupadas por condiciones de salud, seguir preocupadas por su familia, pero dispuestas a seguir creando la protección, ¿no? La autoprotección. Eh, Varias de ellas tienen problemas de salud muy fuertes, ¿sí? Y aún así, pues tienen la fuerza, la fortaleza de seguir trabajando. A veces una como periodista dice, ay, no, ya no quiero, hoy no me quiero levantar, ¿no? Hoy no quiero seguir. Yo no tengo hijos, pero muchas de ellas sí los tienen. Y es como decir, es que a la familia le tengo que demostrar que soy fuerte y que puedo seguir haciendo esto, ¿no? Por varias de ellas seguramente pasó en algún momento dedicarse a otra cosa, pero le siguieron. Entonces, ese valor, esa fortaleza fue lo que a mí me sorprendió porque no son territorios fáciles. O sea, yo para hacer una entrevista con Brenda Ramos, que ella vive en Río Bravo, Tamaulipas, eh, no la pudimos hacer personalmente por las condiciones que hay en esa zona, Reynosa, toda esa parte de Matamoros, o sea, toda esa franja fronteriza es terrible que ni siquiera ellas pueden, digamos, trasladarse hacia otro punto con seguridad, ¿sí? Entonces,
ese tipo de situaciones a mí me dije, bueno, ¿y cómo le hacen, no? Bueno, crean redes de apoyo, se mueven con otros compañeros, tratan siempre de evitar trasladarse en la noche? En esa zona no se puede andar en la noche, simplemente no se puede. Nuevo Laredo es horrible transitar por la noche, toda esta, la franja fronteriza sobre todo, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me sorprendió, ¿no? Y les aplaudo y les valoro y las admiro, ¿no? Porque sí como bien mencionabas, es una doble esfuerzo que tienen que hacer las mujeres en estas zonas. Camilia, hablando de todo este tema de pues esta nueva ley que se quiere imponer, que pues le están llamando de censura en el país, ¿hay libertad de expresión o libertad de prensa en México? Ay, mira, es algo es difícil de poder responder, pero porque habrá quien dice que el hecho de que exista la mañanera es el espacio más importante para demostrar que hay una libertad de expresión. Hijos, o sea, yo me pongo a pensar, digo, hay muchos funcionarios que te dan entrevistas banqueteras, demasiados, ¿sí? Pero muchos de esos mismos funcionarios o empresarios, lo que sea, que te dan esas entrevistas, son los principales agresores, ¿sí? O sea, son los que te dan, en casos como Coahuila, el bloqueo informativo es la principal causa de agresiones hacia quienes nos dedicamos al periodismo, y no se diga que es contra las mujeres. Entonces, esos espacios, pues no necesariamente significa que haya libertad, ¿no? Porque vemos, ¿no? El filtro que se hace para preguntar, a quienes les dan la palabra. Entonces, no se trata solamente de que podamos publicar algo como este tipo, esta investigación, no se trata solamente de eso, sino que tengamos la seguridad para poder llevarlo a cabo. Yo, para trasladarme a Tamaulipas, se armó un protocolo, ¿sí? O sea, no es como hace años de que yo tomaba un autobús y a nadie le avisaba y podía irme a cualquier lado a hacer una cobertura, ¿no? Ahora no se puede hacer eso, ¿sí? Entonces, no se trata solamente de publicar un trabajo así, sino cómo lo llevamos a cabo. Hubo en algún momento alguien que me dice, bueno, pese a todo, tú sigues haciendo periodismo. Yo dije, pese a todo, ¿sí? O sea, pese a todo, ¿qué tiene que pasar? Como para que despierten y se den cuenta que la libertad de expresión no solamente es que yo tenga mi computadora y pueda escribir lo que yo quiera y cuestionar a alguien, cuando va a haber represalias, cuando va a haber despidos, cuando va a haber suspensiones, y sobre todo contra las mujeres, porque creo que últimamente lo que vemos en zonas como estas, en esta parte del país, es eso, ¿no? O sea, calla la mujer. El funcionario escoge quién va a cubrir, el gobernador decide quién va a cubrir de cada medio para que le quiten a la gente que lo va a incomodar con alguna pregunta. Entonces, pues habría que ver cómo quieren definir ellos la libertad de expresión, ¿no? Sí, sabemos que muchos pues funcionarios, en muchas instituciones lo que hacen es darte, más bien, esta es la nota y ya, ¿no? Si te sales de aquí, ya tienes problemas, ¿no? Pero tú hablas de una serie de periodistas a las que entrevistaron y, y conversaron con ellas sobre su situación. Normalmente nosotras acá, las que estamos en la capital, pues conocemos a las periodistas que están en los medios nacionales, pero siento yo, y por lo que he visto, leído, que estas periodistas que están en las capitales, en los estados, en los municipios y que trabajan en los medios locales son mucho más perseguidas. Es una percepción que tengo, o realmente sí, realmente van atrás de ellas porque pues están en el lugar frente a la gente frente al presidente municipal, al diputado local, que están ahí en un contacto directo a quien, o frente a los grupos delincuenciales que están en las zonas, ¿no? Entonces, no sé tú cómo lo viste, si realmente hay un marcaje más personal con estas periodistas locales
que están trabajando en las regiones. Sí, porque la forma en que ellas hacen el periodismo es muy diferente a lo cotidiano. De entrada empiezan a hacer investigación. Muchas de ellas tienen incluso sus espacios independientes digitales, pero tienen un gran compromiso y una enorme responsabilidad de lo que van a dar a conocer, ¿no? Yo decía la vez pasada, no es nada más de agarrar un teléfono y ponerse a transmitir, hacer un en vivo en redes sociales, es tener todo el contexto de lo que van a decir, tener documentos, decir qué funcionario, el nombre del responsable, de quien sea culpable en algún acto de corrupción. O sea, por eso mismo, por esa forma de trabajar, son los quienes están en el foco, ¿no? O sea, a diferencia de quien trabaja en un medio tradicional, que yo siempre lo digo, pero que estos desafortunados convenios de publicidad que tienen muchos medios de comunicación impiden a los reporteros y a las reporteras preguntar libremente, como hace muchos años cuando yo empecé lo hacíamos, ¿sí? Ahora si tú incomodas a alguien, inmediatamente el jefe de prensa le va a hablar a tu jefa o a tu jefe, ¿sí? Entonces, obviamente no te vas a arriesgar a eso, pero estas mujeres lo hacen, ¿sí? Lo hacen y a veces se salen del guión, fueron despedidas, las alcanzó tanto la violencia que en el caso, por decir, de Marta Olivia, se agarra a sus hijos y se sale de Tamaulipas, ¿no? Entonces, con sus propios medios, ¿no? Entonces, sí, como que está muy focalizado hacia este tipo de trabajos, pero por la forma en que ellas lo llevan a cabo. Y creo que eso es nuevamente aplaudible porque saben las represalias que pueden tener, pero aún así lo siguen haciendo, ¿no? Amelia, me gustaría que nos dijeras dónde podemos tener acceso a esta investigación, los detalles. Sé que está en CIMAC, lo van a reproducir en otros medios, lo podemos reproducir nosotras, pásanos la liga, cuéntanos. Sí, claro, mira, el trabajo obviamente está aquí en el sitio de CIMAC, es cimacnoticias.com.mx, es diagonal, cronistas de la necropolítica, es el sitio donde está albergado el trabajo, pero efectivamente se está reproduciendo, es de libre de reproducción, no hay ningún problema, lo pueden retomar los medios particulares quienes lo deseen. Y creo que es una contribución muy importante para que la gente conozca lo que está pasando con las mujeres periodistas en este tipo de territorios. Insisto, lo que ellas narran debiera de ser una cuestión de memoria, de rescatar lo que ellas han pasado para que no volviera a ocurrir, pero desafortunadamente, como al inicio lo decía, ¿no? Como que no hemos aprendido, como que tenemos memoria selectiva y es muy, a veces muy frustrante, pero creo que de alguna forma la gente debe de saber que siempre habrá una periodista, una mujer periodista al tanto de lo que está ocurriendo en la sociedad. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Qué excelente artículo, El Volante sobre la estrategia de vigilancia del gobierno de Echeverría,
para controlar el movimiento por la liberación de las mujeres en 1975, de Maleni Navarro, en el periódico El Sol de México, domingo 29 de junio 2025. Las invito a leer el artículo que aporta datos muy importantes. Mi opinión respecto a la estrategia de inteligencia utilizada por Echeverría es que el presidente no pudo controlar al movimiento feminista ni en la sede oficial de Tlatelolco ni en la sede de Centro Médico. Con la participación de 4,000 mujeres de la sociedad civil, la primera conferencia internacional de las mujeres celebrada en México fue el primer golpe del feminismo contra el patriarcado. Echeverría aplicó la lógica patriarcal para identificar a los cabecillas del movimiento. Quería detener a los líderes de la cúpula. Estaba equivocado. No los encontró porque el feminismo no aplica el sistema patriarcal jerárquico de un líder que dirige todo el movimiento. El feminismo actúa desde la colectividad de las mujeres. No hay un líder como caudilla. Son las mujeres en grupo las que deciden. Esta forma de actuar no la entienden los patriarcas. Por ello, las feministas hemos logrado avanzar y por ello seguiremos luchando contra el patriarcado hasta eliminarlo. Opinión de Pilar Alberti Manzanares, feminista abolicionista, junio 2025. A 50 años de la primera Conferencia Internacional de las Mujeres en México, 1975. Muchas felicidades a todas las pedagogas feministas en su Día Internacional este 26 de junio. La educación de las niñas con perspectiva de género feminista es importantísima para desarrollar los talentos, la inteligencia, las habilidades y la crítica al patriarcado. La educación patriarcal promueve que las niñas aprendan a ser inferiores a los hombres, de su propiedad y a su servicio. La educación feminista de las niñas promueve que las niñas no son inferiores a los niños, ni son de su propiedad, ni están a su servicio. La educación feminista de las niñas es la herramienta más potente para crear un mundo igualitario, democrático, libre y justo. Muchas felicidades a todas las pedagogas feministas mexicanas y del mundo. Opinión de Pilar Alberti Manzanares, feminista abolicionista, 26 de junio 2025. Pues muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Gafas Violetas, Miradas Feministas, en donde pues seguimos viendo y reiterando que vivimos en un México violento y feminicida. Espero que se vayan con muchas reflexiones, las y los esperamos en el próximo programa a través de cimacradio.org. Y pues bueno, como siempre un gusto, chicas, compartir este espacio. La verdad es que siempre es tan agradable regresar y pues compartir con ustedes todas estas experiencias que vamos viviendo en este programa. Ivonne, nos despedimos. Gracias, Joana, gracias, Vero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay un montón de temas que queremos tocar aquí en Gafas, pero siempre estamos esperando que ustedes que están pues atentas de muchos otros temas, también nos hagan sugerencias, así que por supuesto que esperamos todos sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Vero, muchísimas gracias. Muchas gracias, Joana, muchas gracias, Ivonne. Fue un placer estar con ustedes en esta emisión y esperamos que sí se aborden estos temas que nos duelen a las mujeres y que por eso nos tiene reprobadas la CEDAW, ¿no? En cuestiones de defensa de los derechos de las mujeres. Bueno, terminaremos con una frase de Mary Ashton. Ella fue predecesora de Olympia de Gauche, nació 90 años antes que Olympia de Gauche y sin embargo ella también fue una filósofa feminista y ella dejó esta frase que dice: si todos los hombres nacen libres, ¿por qué las mujeres nacen esclavas? Te queda la pregunta en el aire. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.